sin buscarlo. Cada uno desde el marco de su trayectoria, su historia, se fue acercando al campo de la educación. Pero ahora es, ¿cómo se define la educación? Algunos dicen que educación es simplemente ampliar expectativa o aumentar esperanza. Y creo que a lo largo de la historia, ¿no?, de su vida, no seguramente tuvieron la misma concepción. Entonces, por un lado está la definición de educación que ustedes harían hoy en día, ¿no?, desde la forma más simple. Y por otro lado es, ¿cuáles fueron esos saltos cualitativos en planificación educativa? ¿Siempre sostuviste lo mismo? ¿Cuándo cambiaste? ¿Por qué cambiaste? ¿Cuáles eran esas otras corrientes de pensamiento que había que tener en cuenta? Cuando tuviste el campo de la gestión, ¿siempre sostuviste lo mismo? ¿O había hechos prácticos que te hicieron cambiar y fuiste viendo que no, que había que agarrar otro sendero? ¿Se entiende? Definición de educación y esos saltos cualitativos que ustedes se dieron cuenta que fueron cambiando los conceptos. Bueno, yo diría que si tuviera que decir de alguna manera, definir la educación, primero la definiría como un proceso, es un hacer, que tiene que ver con ampliar los márgenes de capacidad, de autonomía y de autoestima de las personas como para que se animen a pensar y a observar la realidad con sus propios criterios y sus propios ojos. O sea, creo que está profundamente ligado al sentido de realización plena del ser humano como ser humano, ¿no? O sea, en el sentido de su libertad y de su dignidad. Yo creo que animarse a pensar con la cabeza de uno es un acto más que de libertad, de dignidad. Y yo creo que en eso la educación es un aspecto central. Y yo diría que sí, que ha habido cambios, ¿no? Yo en general era partidario más de que las cosas uno, partir de situaciones problemáticas y de situaciones de interrogación, para ir desbrozándolas, usando un término muy agronómico, y buscando las explicaciones y los puntos sobre los cuales uno podía pivotear para tratar de entender de qué se trataba. En general yo era muy conocido en la facultad por los alumnos porque yo daba una materia técnica del área tecnológica, en donde las 2/3 partes de la materia eran dedicadas a cuestiones teórico-conceptuales, que los alumnos primero se sorprendían, ¿no? Yo de golpe en cuarto o quinto año volvía a rescatar temas de primero, de segundo año, y a partir de eso los hacía pensar las consecuencias que tenían esos aspectos de las plantas en los procesos a través de los cuales nosotros las manipulábamos para obtener productos de esas plantas, digamos, ¿no? Y en ese sentido una visión distinta que la de transmitir recetas o técnicas meramente operativas que vienen de se hace así, o esto se hace de esta manera, o se estila de tal manera, o la tradición es hacer tal cosa, sin preguntarse el por qué se hacían de esa manera. Y yo creo que en el proceso de la gestión a uno se le empiezan a producir cambios importantes en el sentido de la complejidad de todo el proceso, de cómo las personas tienen distintas visiones, distintas posibilidades, distintos grados de seguridad, distintos grados de formación de base disciplinar, con los cuales llevar adelante algunos cambios significa procesos sumamente complejos y a veces dolorosos. Y dolorosos para el que quiere hacer los cambios también, porque termina con que muchos datos de la realidad le ponen límites que uno creía que no se iban a dar o que pensaba que eran más fáciles de sobrepasar. Por lo cual el proceso, lo que aparece como un proceso a más largo plazo, más complejo, donde intervienen más factores, y significa el desarrollo ahí no solamente de una capacidad intelectual, sino de una capacidad anímica muy importante. Hay que desarrollar un nivel de paciencia y de tolerancia y de autocrítica muy grande para conducir procesos educativos, me parece a mí. ¿El método puede ser más que nada la administración del tiempo también? Sí, la administración del tiempo por un lado y la administración o sea, y en qué momentos es necesario darse tiempo y en qué momentos no hay tiempo para darse. Y hay que instalar algunas cuestiones como que no es posible dilatarlas eternamente, ¿no?
Y es difícil encontrar cuándo es el tiempo de una cosa y el tiempo de la otra. Tomo esta palabra tiempo, con el que cerrás, Carlos, coincido totalmente con lo que vos planteas sobre educación, y a mí me gustaría incluir, es decir, a ver, la educación ha sido históricamente, en el mundo, pero tomemos América Latina y particularmente en Argentina, el gran instrumento del cambio. Si uno piensa, es decir, de la Argentina casi colonial hasta la Constitución y demás, es la educación primaria, la ley 1420, esa ley que se explica poco en función del contexto político de lo que era el gobierno de los 70, 80, y de un mismo Sarmiento que como presidente y como político era bastante retrógrado, y sin embargo cree profundamente en la educación. La ley 1420 es un factor, digamos, que lleva a la Argentina, que a principios del siglo pasado, de 1900, del siglo XX, la coloca en el primer lugar sin lugar a dudas. Pero coinciden además los grandes avances con los periodos importantes de desarrollo político y social. Es el radicalismo con Irigoyen el que dice, bueno, esto hay que llevar, por ejemplo, hay que darle, el Colegio Nacional, la escuela secundaria, nació para las élites dirigentes. Los crea Mitre en 1862, acabamos de inaugurar una Constitución Nacional Federal, pero Mitre dice no, a los dirigentes de las provincias tenemos que formarlos nosotros desde la nación, en el Colegio Nacional, y les pone en cada provincia un Colegio Nacional para formar las élites dirigentes, que ya ha sido... y entonces la enseñanza media se constituye en el factor para formar élites. El radicalismo, Irigoyen, quiere llevar a los sectores medios, digamos, que eran los sectores que estaban en esos momentos, que los llevaron a la presidencia, que provocaron la necesidad del sufragio universal, el voto secreto y obligatorio. Tan universal no fue porque era solo para los hombres, pero bueno, universal dentro de los hombres, y darles la escuela secundaria. Y se produce un fuerte desarrollo en ese momento, hasta que, digamos, una nueva dictadura militar en 1930 lo interrumpe. Y después es Perón el que da en sus dos presidencias el desarrollo fundamental para la educación primaria en todo el país. Todavía uno recorre, a usted debe pasar, Carlos, muchas provincias y donde encuentra con las provincias que ellos llaman del plan quinquenal, ¿no es cierto? Es decir, digamos, todavía tiene ese nombre y después de tantos años siguen estando. Para la primaria, el gran desarrollo de la educación media y la universidad, ¿no es cierto? El fuerte crecimiento con una universidad muy específica para los sectores sociales trabajadores, como la Universidad Obrera. Y ahí entonces, la gratuidad y la gratuidad de la universidad, es decir, no es y todo eso, y luego, bueno, en el medio estuvieron los retrocesos propios de las dictaduras que sufrimos, bueno, un intento en los 70 con el breve gobierno de Perón, pero que no alcanza por la forma en que, digamos, lo poco que duró, lo mal que terminó, ¿no es cierto?, a cambiar nada, y llega la democracia. La ansiada democracia, ya llevamos 33 años, y yo sostengo, y esto es para un debate, y, digamos, y pueden haber muchos que no coincidan conmigo, y ojalá, pero lo importante es el debate, que la democracia está en falta con la educación. Es decir, yo creo que la democracia tiene una asignatura pendiente, estos 33, vamos ya para los 34 años de democracia. Es decir, tenemos todavía, con alguna pequeña mejora, la escuela primaria histórica, digamos, que cumple aceptablemente, ahora por suerte con menos deserción. Tenemos el mismo, lo que voy a decir es para discutir, tenemos el mismo escuela secundaria casi igual que el Colegio Nacional de Mitre, que era para formar élites dirigentes y ahora debe formar hasta los sectores sociales, y por eso es que fracasa la escuela para los sectores sociales bajos, ¿no es cierto? Porque ya no les interesa ese enfoque.
Y en la universidad tenemos que reconocer, nosotros que somos universitarios, que en definitiva, aunque tratemos de cambiarlo en algunas universidades y muy puntualmente, tenemos el modelo elitista universitario histórico, ¿no es cierto? Bueno, esto nos hace pensar, ¿para qué sirve la educación? Para formar el futuro. La educación es fundamental para formar el futuro. Eso me preocupa, porque si con esta educación que tenemos, con esto de estar atrasado, estamos formando el futuro, estamos condenando a las futuras generaciones en materia, en todos los aspectos. Y ahí quiero marcar algo que discrepa un poco con lo que han planteado casi todos los gobiernos de la democracia. Es decir, o sea, no quiero destinarlo a ninguno, entrar en ninguna grieta de un lado o del otro, ¿no es cierto?, de las grietas lamentables políticas que vivimos. Los varios gobiernos de la democracia han creído en la varita mágica, que creían que con la varita mágica cambiaban la educación, ¿no es cierto? Entonces el año que viene, el otro, así, tenemos un nuevo sistema educativo, una nueva educación. Cambiar la educación, y esto es lo grave, lo que voy a decir, lleva entre 20 y 30 años. El otro día lo leía, hace poco, en un artículo que Rodolfo Terraño, en Clarín, publicó, el actual embajador en la UNESCO, diciendo, saliendo un poco de esta pelea también absurda sobre el PISA y los procesos y las pruebas de PISA y demás, sobre que hay dos aspectos que son los esenciales para la educación. Los contenidos escolares, el currículum, digamos, los programas, como querramos llamarlo, y los docentes, y la formación de los docentes. Si pensamos, hemos pasado por los más diversos superficiales intentos de cambio curricular, en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, ¿no es cierto? Es decir, en estos 30 años de democracia. Hemos intentado distintas recetas superficiales para la formación de los docentes, pero no hemos implementado ninguna. Digamos, no estamos teniendo un proceso de base de cambio curricular, porque un cambio curricular implica, vos mismo lo decías con respecto a la Facultad de Agronomía, los docentes que lo van a implementar, ¿no es cierto? No basta con decir esto. En la época de Menem, con el tema de la ley federal, se llamó a todos los principales especialistas del país para que hicieran los contenidos básicos comunes. Los contenidos básicos comunes, que yo los llamo contenidos máximos comunes, ¿viste? Porque digamos, no son para nada básicos. Y bueno, en medio de las peleas sobre el federal, quedó en la nada, pero no basta con llamar a especialistas que formulen los mejores programas. En lugar, tengo que formar a los docentes, y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Mientras tanto, tengo docentes en actividad. Tengo que fundar los docentes para el futuro, pero tengo toda la base docente actual, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Con pequeños cursos de estos de pocos días y demás que simplemente sirven para acumular algunos puntos en la carrera docente, para tener más horas de cátedra, para cambiar de escuela a una escuela, para llegar a un cargo directivo. Nos preguntabas sobre el tema de la gestión. Digamos, se llega a los cargos de gestión en la escuela primaria y secundaria, en la universidad se llega por otras razones, por puntaje, que tiene poco y nada que ver con la capacitación para una tarea distinta. Vos mismo lo decías, Carlos, sí, que la gestión requiere es decir, en la universidad y mucho más todavía en el campo de la escuela primaria y media, requeriría un país como la Argentina, ya hace muchas décadas, tendría que estar formando los mejores directores de escuela, los mejores supervisores, los profesionales en la universidad o en otro ámbito, pero no simplemente designarlos porque han juntado puntos en una serie de cursos, a veces cursos sin ninguna validez, otras veces sí quizás. Se da una contradicción, a veces los cursos que se dictan por distintas, a veces por el gobierno, por distintos gobiernos, por gremios, a veces por sectores privados, valen más que las carreras universitarias. Ojo, no digo cambiar los docentes por carreras universitarias, pero ahí tenemos un déficit también de las universidades. No estamos formando, no estamos ayudando al sistema educativo a formar buenos directivos de las escuelas, ¿no es cierto? Ya tendríamos que tener, aquí lo intentamos en la UNTREF y no pudo tener continuidad además, ahora lo hacemos en el posgrado, pero el posgrado es digamos, para
para un sector muy limitado, ¿no es cierto?, de formar en esa área. Entonces, ahí es donde yo encuentro, y me disculpan, no sé si ustedes coinciden o no, que la democracia, y estos tan bienvenida democracia, que estamos gozando el periodo más largo de democracia de la Argentina, está en deuda con la educación. Coincido totalmente. Sí. Alguien dijo alguna vez que con el sistema educativo actual, sobre todo de nivel secundario, por ejemplo, Einstein no hubiera podido ser profesor de física en nuestro sistema educativo. Hay esas limitantes absolutamente corporativas, cerradas, de mantener un sistema anquilosado, y es cierto lo que dice Norberto, que es una deuda de la democracia, que los distintos partidos políticos de la democracia y organizaciones políticas y sociales del país, funcionando plenamente en democracia, tendrían que plantearse esto como un deber muy grande, como un deber muy grande. Acá yo creo que hay que, en este sentido yo me pongo absoluta y cerradamente peronista de vuelta y planteo el apotegma de Perón: en los únicos privilegiados son los niños, por lo cual hay que volver a trabajar sobre los niños y los adolescentes, primaria y secundaria sobre todo, y por lo tanto transformarnos a todo el resto de los adultos en que todos tenemos que perder privilegios en función de los privilegios que hay que... Porque cuando alguien tiene privilegios, alguien ha perdido parte de sus derechos para que otro tenga privilegios. Hay algunos derechos que tenemos los adultos que nos tienen que ser conculcados en función de reunir los intereses, el dinero, las infraestructuras, las condiciones para apoyar al desarrollo de la